Luz y sal, hermanos. Satanás le dijo a Dios: mira, que he cerrado todas tus iglesias. A lo que Dios le contestó: no, al contrario, tú has abierto una iglesia en cada hogar. Porque, hermanos, cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Mi nombre es Rubén Torres Pérez, soy director del Centro Jesús Señor de la Divina Misericordia de la región 10. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 43, el respeto a la verdad. Porque Dios es la verdad eterna y el cristiano, que somos nosotros, debemos también ser verdad. Acordémonos que Jesucristo nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Recordemos, hermanos, que desde el principio de la existencia del hombre y a partir de su caída, se le presentó una problemática continua: la presencia de la acción mundana de Satanás. En el Génesis nos narra cómo a través de la mentira Satanás engaña a la mujer, y por medio de la mujer también engaña al hombre. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el paraíso, les dice que pueden disponer de todo lo que hay en el paraíso, excepto del árbol de la vida, porque si algún día comen del árbol de la vida, morirán. Sin embargo, ¿qué pasa? La serpiente le dijo a la mujer que de ninguna manera morirían, porque es que Dios sabe muy bien que el día que coman del árbol de la vida, se abrirán los ojos, y también los hombres serían como dioses. Y en ese momento el hombre aspiró a ser a Dios, engañado, ¿por quién? Por Satanás. Juan 8:44 nos dice que somos de nuestro Padre, y el diablo quiere que hagas los deseos de tu Padre. Y si nosotros en algún momento llegamos, o alguna otra persona llega a querer tener como padre a Satanás, obvio, como rey de la mentira, también será mentiroso. Pero, hermanos, nosotros somos de Dios, nosotros somos de Jesucristo. Y fue precisamente un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, y Satanás es el padre de la mentira. En este tema, nosotros vamos a estudiar un poquito más a profundidad el 8º mandamiento de la ley de Dios, que dice que no levantarás falsos testimonios, el cual abarca la condenación de toda mentira, y la mentira solamente la podemos condenar diciendo la verdad. Aléjate de causas mentirosas, no quites la vida al inocente y justo, y no absuelvas al mandado. Y esta condenación la extendemos precisamente a la mentira, al engaño y a toda forma de falsedad. Pero, ¿cuál es la esencia de la verdad absoluta? Nosotros podemos encontrar la esencia de la verdad absoluta cuando Pilato sometió al Señor Jesús al interrogatorio durante su pasión. Si hubiera esperado con menos prisa la respuesta del divino maestro, todos hubiéramos conocido la verdad de Dios y no la verdad del hombre. Pero entonces, ¿qué es la verdad? ¿Cómo podemos reconocerla? ¿Cómo podemos nosotros ir tras de esa verdad? Bueno, la verdad eterna es Jesucristo, ¿sí? Y nosotros sabemos que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, si la verdad nos llega por medio de Jesucristo, que viene de Dios, por eso nosotros sabemos que la verdad eterna siempre será Jesucristo, porque de Él viene, y viene de su naturaleza divina. Y porque cuando Jesucristo nosotros lo identificamos como la verdad, lo identificamos como el ser y como el hacer, porque es la verdad de Padre que es eterna, ¿sí? Y porque es el Dios mismo. Pero
Cristo se define como la verdad al Padre. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús, ¿qué le respondió? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Viendo a Cristo y conociéndole, entonces vamos a conocer la verdad de Dios. ¿Pero qué es la verdad? La verdad no la manifiesta Jesucristo a través del Antiguo Testamento. Nos es revelada por Dios a través del Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando nosotros conocemos a un Dios fiel, porque Dios ha guardado todas sus alianzas y ha cumplido todas sus alianzas. Y también porque es un Dios de palabra, porque todo lo que ha dicho lo ha cumplido, ¿sí? Y es un Dios de mandamientos, porque de Dios emanan los 10 mandamientos que nos rigen y que son una verdad absoluta. Pero también la verdad suele colocarse con algunos sinónimos, ¿no? Por ejemplo, decimos que es auténtica, coherente, honesta, sincera, íntegra, transparente, que es hombre de una sola pieza, un hombre que es fiel a la verdad. Pero también encontramos cosas opuestas a la verdad, como es la mentira, la hipocresía, el fariseísmo, doblez, engaño, una vida doble, una solamente fachada, ocultamientos, ambivalencias y aquellos que no tienen escrúpulos. Entonces, la verdad no es una idea que nosotros hagamos en consecuencia, sino una persona con la que nos podemos encontrar. La verdad en el Nuevo Testamento, ¿sí? Igualmente, al igual que en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos el Nuevo Testamento una verdad reflejada en un Dios fiel, en un Dios con palabra de verdad y en un Dios cuyos mandamientos son eternos. Porque Jesucristo, aun cuando fue condenado por los judíos, fue fiel a su palabra de salvación. Y Jesucristo murió en la cruz por nosotros, ¿sí? Un Dios con palabra de verdad, porque Él nos enseñó a decir verdad, porque Él siempre nos incitó a hablar con la verdad. Y en sus mandamientos, porque Dios no vino a cambiar la ley. Jesucristo solamente vino a darle sentido, un verdadero sentido a esa ley que ya venía emanada de Dios. Entonces, Jesucristo resume la verdad del Padre y nos dice que la fidelidad, la palabra y el mandato residen en Jesús, el cual da testimonio de ello enteramente en medio de su gloria. Jesús es esto, la verdad, la cual en la plenitud de los tiempos se hizo carne, que vino entre nosotros para que la conociéramos. ¿Sí? Entonces la verdad no es cualquier precisión. La verdad es un encuentro con los hombres de verdad. La verdad en la doctrina de Cristo. Y sabemos que encontramos la verdad en la doctrina de Cristo porque aún sus enemigos reconocían en Jesucristo a una persona de verdad, a una persona cuya doctrina era pura verdad, ¿sí? Y que nadie aportaba más a ella, ¿sí? Verdad del pensar, mi mente está hecha para percibir el ser de las cosas, porque Jesucristo es una verdad en el decir y en el hacer. Disposición del hombre por la verdad. Hermanos, nosotros como personas tenemos solamente dos caminos: seguir la verdad o seguir la mentira. Si nosotros seguimos a Cristo, estaremos siguiendo a la verdad. Si nosotros no seguimos a Cristo, entonces nosotros estaremos siguiendo otro rumbo que quizás no sea el mejor para nosotros. La libertad y el fruto de la verdad. Jesús dijo a los judíos o a aquellos judíos que habían creído en Él:
Si ustedes permanecen en mí, a mi palabra, serán verdad y verdaderamente mis discípulos. Entonces, hermanos, recuerden lo que nosotros encontramos en Juan 8:32. Y dice que la verdad nos hará libres, porque la verdad es justicia, porque la verdad es libertad. Si nosotros nos queremos sentir eternamente libres, entonces deberemos de conducirnos con verdad. Una secuencia de actos nos hará hijos de Dios. Y esa secuencia de actos nosotros la tenemos que hacer siguiendo precisamente esa verdad. Y lo primero que tenemos que hacer es aceptar la palabra de Dios contenida en el Evangelio, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios contenida en el Evangelio, estamos uniéndonos a Jesús y nos estamos reuniendo en torno a Él. Formar una cadena de discípulos y liberarnos del pecado, la ignorancia, liberarnos de las tentaciones del maligno, porque al liberarnos de las tentaciones del maligno, entonces nosotros nos estamos liberando del pecado y nos estaremos liberando de todo aquello que no sea la verdad. Solo así podremos llegar a Cristo, a la salvación, aceptando la palabra de Dios y ser evangelizados. El Espíritu Santo termina la obra. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Toda evangelización debe de ser completada con el Espíritu Santo. Él completará la enseñanza a los apóstoles, les recordará su palabra y los conducirá a la verdad. Y hermanos, porque Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo han hecho todo esto por el hombre y para el hombre. Enseñanzas prácticas de obrar con la verdad. Hermanos, cuando nosotros obramos con la verdad, obramos sin jactancia. Obramos con una verdad en el desprendimiento, ¿sí? Y como una verdad, y como haciendo verdaderos actos de piedad. ¿Por qué? Porque hay que hacer la verdad en lo que uno dice, ¿sí? Cuando nosotros actuamos con jactancia, entonces no estamos cumpliendo o haciendo o yendo por esa verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces no nos estamos desprendiendo de los egos y de los yoyos, ¿sí? Porque entonces nuestros actos no son puros y lo que no es puro no puede ser verdadero. En un afán de aparentar exteriores, rectitud moral y estar lleno por dentro de mentiras e hipocresías, eso no es ser o estarse conduciendo por la verdad, ¿sí? O estamos sí o estamos no. Tener una conciencia recta y bien normada es la exigencia para vivir en la verdad, decir la verdad, hacer la verdad y convertir esa verdad en un acto de vida. Reproches de Cristo a los que faltan a la verdad. Dice, ¿por qué ustedes no comprenden mi lenguaje? ¿Es porque no pueden escuchar mi palabra? Ustedes tienen por padre al demonio y quiere cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo, él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él cuando miente. Habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. El Señor tuvo expresiones fuertes en contra de los mentirosos y los comparó con Belcebú por rechazar la verdad. Buscamos la verdad en cualquier sitio, menos en la propia conciencia, en Dios, en su creación, en la teología o en la fe. Entonces, hermanos, cuidémonos de ser doble cara. Cuidémonos de hacer una cosa y que en nuestra mente pase otra. Cuidémonos de querer aparentar algo que realmente no somos. Seamos mejor tal cual al descubierto, ¿sí? Conduzcámonos
de esa mejor manera. Quienes dicen la palabra son de Dios. ¿Sí? Y Jesucristo nos dice, porque a mí no me creen porque les digo la verdad. ¿Quién de ustedes probará que tengo pecado? Y si les digo la verdad, porque no me creen. ¿Sí? Dice, los que andan en la presencia de Dios manifiestan siempre la verdad con sus palabras y acciones. Entonces, hermanos, ¿para qué? Quienes dicen la verdad son de Dios, ¿sí? Es porque precisamente Dios es el ejemplo máximo de verdad, porque Jesucristo su Hijo nos vino a incitar para que habláramos con esa verdad. Y si nosotros seguimos los ejemplos de Dios y seguimos el camino de Jesucristo, entonces es porque nosotros nos estamos conduciendo con esa verdad. Y los que nosotros actuamos o quienes actúan conforme a Cristo, ¿sí?, son seguidores de Cristo. Y entonces son buscadores de esa verdad. Diferencia entre verdad humana y verdad divina. Dios, a priori, acto simple y puramente intelectual, mientras que los hombres es práctico y experimental. ¿Sí? La verdad de Dios es intuitiva, clara y presente, y es indiscutible, mientras que mucha verdad de los hombres es por medio de los sentidos, y es solamente una verdad empírica, una verdad adquirida. Mientras que la de verdad de Dios es una verdad referida, lo descubrimos por la deducción, conclusión de otras verdades ya conocidas. Mientras que la verdad deducida la conocemos por la información recibida de otros. Y la información recibida de otros pudiese no ser verdadera. Y porque muchas veces, hermanos, los humanos creamos nuestras propias verdades o convertimos en verdades aquello que nos conviene. Mas sin embargo, la verdad de Dios es única, absoluta e irrefutable. Riesgo de perderse en la verdad humana. La verdad humana, hermanos, es una verdad del hombre que es relativa. ¿Sí? Porque como yo les comentaba hace un momento, la verdad del hombre muchas veces eso es una verdad acomodada, es una verdad a conveniencia, ¿sí? Y también, para lo que unas personas pueda ser verdad, para otras no es verdad. Y entonces por eso se convierte en una verdad relativa. Y no es una verdad absoluta, no es una verdad, ¿sí?, que baña a todos los seres. Fuera de la intuitiva, las demás verdades lo son ciertamente en cierta medida y en cierto aspecto, o ni siquiera llegan a ser una verdad, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el ser humano no tiene la verdad absoluta. Si nosotros queremos encontrar la verdad absoluta, entonces busquémosla en Dios. La verdad absoluta es guía a la verdad relativa. Cuando el hombre obra con prudencia y sabiduría, con humildad, reconoce la verdad absoluta que es Dios, comienza a ver iluminada su verdad relativa a la luz de la fe. Eso nos quiere decir, hermanos, que la verdad de Dios se antepone ante cualquier verdad humana, ¿sí? Y solamente la verdad divina podrá apoyar la verdad humana. De ahí en fuera no hay otra verdad. La verdad del ser humano, si es adquirida, si es acomodada, si es a conveniencia, no es una verdad que sea para el hombre. La vida eterna es el conocimiento de la verdad. Cuando nosotros aspiramos a lo que es la vida eterna, que te conduzca o que nos conduzca al Dios único y verdadero y a su enviado, Jesucristo, ¿sí?, solamente siguiendo entonces el camino de Jesús podemos llegar a esa verdad
absoluta. ¿Sí? Y solamente el conocimiento de esa verdad absoluta es lo que nos va a llevar a la eternidad. Del mismo modo, la vida eterna y la glorificación del hombre están en el conocimiento del verdadero Dios y en la glorificación de Jesucristo, que es la verdad del Padre y la verdad en el hombre. Hermanos, por medio de la mentira es que morimos. Por medio de la mentira es que llegamos al pecado original. ¿Sí? Pero por la acción de Dios, por la pasión de Jesucristo, renacimos a una vida nueva. ¿Por qué? Porque está fundada en la verdad. Y solamente la verdad absoluta nos llevará a esa eternidad buscada. El cristiano, soldado de Cristo. La figura del soldado se emplea para que veamos cómo debe ser nuestra disposición para extender el Evangelio. Y cuando la verdad aparece como un arma a la vez de defensa y a la vez de conquista. Hermanos, cuando nosotros tenemos bien cimentada nuestra fe, es decir, tenemos nuestra fe en Cristo, entonces podemos ser seguidores de Cristo y entonces podemos ser seguidores de la verdad y entonces eso nos va a ayudar precisamente a poder ayudar a otros hermanos, es decir, a cumplir nuestro propósito de ser evangelizadores, de ser apóstoles, porque un soldado de Cristo es precisamente eso, un apóstol, que es un evangelizador. Jesús les dijo, más bien Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La vida eterna está fundada en Dios. Dios es verdad. Dios es amor. Y por medio de Jesucristo vino a reforzar esa verdad. Si Jesucristo es la verdad, solamente por medio de Jesucristo vamos a llegar al Padre. Porque al Padre solamente llegamos con la verdad. Hermanos, si nosotros estamos convencidos de ser apóstoles de Jesucristo, seguidores de Jesucristo, y nuestra fe es inquebrantable, entonces nosotros nos podemos comprometer a pedirle a Dios que nos ayude a cumplir esta resolución. Si la verdad de Dios es la verdad absoluta que está en el Evangelio, yo conformaré mi vida con el Evangelio, porque solamente por medio del Evangelio, conociendo el Evangelio y difundiendo el Evangelio, llenaremos nuestra vida de verdad y nosotros podremos llegar al Padre. Hermanos, es decisión de cada uno de nosotros el camino que queremos seguir. Dios nos da las armas. Dios nos brinda ese gran escudo que son las Sagradas Escrituras, que es el Evangelio. Nosotros lo conocemos. Nosotros decidimos a dónde vamos. Que Dios nos bendiga, hermanos.